Ok, buenos días. Bienvenidos a este tercer encuentro María Avanza como la Aurora. Vamos a ofrecerle al Señor todos los hermanos que no han podido participar el día de hoy en la mañana. Estábamos esperando la hermana Raiza y yo. Han tenido algunos inconvenientes personales, ¿verdad? Bueno, entendemos la situación que ha generado toda esta pandemia, y bueno, vamos a entregarle con mucho amor al Señor. Sin embargo, la palabra dice que donde están dos o más reunidos, Él está allí presente. Entonces, la hermana y yo con mucho amor vamos a compartir estas reflexiones que el Señor nos ha inspirado en este retiro espiritual mariano. Muy bien, vamos a hacer una oración de sellamiento. En el nombre de Jesucristo sellamos nuestros equipos, nuestras conexiones eléctricas, electrónicas, todo lo que es conexión de internet, bien sea por datos, por cable directo, sellamos nuestras mentes, cuerpos, almas, espíritus, nuestros hogares, nuestra familia, nuestras mascotas, con la sangre del Todopoderoso, que es Jesucristo, para que se derrame con poder, nos selle, nos permita continuar con reflexiones, con este encuentro espiritual, y que podamos subirlo al canal de YouTube, como el Señor así nos ha inspirado. Sangre de Cristo, protégenos, amor de Cristo, protégenos, manto de María, cúbrenos, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muy bien, con esta oración de inicio, dándole la bienvenida a la Virgen María una vez más a nuestros corazones, vamos a partir de lo que hemos vivido hasta este momento, lo que ustedes han vivido. Ayer compartíamos la encarnación del Verbo Divino, y como este es un retiro mariano espiritual, estamos buscando que todo lo que estamos recibiendo con la palabra de Dios, se encarne en cada uno de nosotros. De manera que ayer comenzamos con la encarnación de María en ti. Ya eres una persona que ha recibido la palabra de Dios. Luego vimos el nacimiento, acabas de nacer de nuevo, y ahora debes tú presentarte ante Dios en el templo, como lo hizo María con su niño Jesús. Vamos a ver algunos aspectos doctrinales que tienen que ver directamente con la parte, digamos, espiritual de este retiro, pero desde la perspectiva doctrinal, que están en el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Okay? Son 3 numerales que quiero compartir contigo. Y tiene que ver con lo que se conoce como la economía de la salvación, la economía sacramental y la economía del Verbo encarnado. La economía de la salvación es simplemente el conjunto de todo lo que Dios dispone en orden a la salvación de todos nosotros, y la administración de los bienes espirituales y de la gracia que ha confiado a todos nosotros como miembros de su iglesia. Eso está en el numeral 1062. Luego nos hablan de la economía sacramental. Eso es sencillamente pues todo lo que tiene que ver con los sacramentos, que son 7, como tú y yo sabemos. El catecismo lo explica muy bien. Luego tú puedes, si quieres, hacer un repaso del catecismo, y vas a encontrar esto en el numeral 1076 sobre la economía sacramental. Y luego tenemos la economía del Verbo encarnado, que lo contextualizamos en el orden de este retiro espiritual, porque estamos justamente con la llena de gracia, la Madre de quien dio a luz del mundo, que es Jesús, la luz del mundo. El fin principal de la economía antigua, ¿verdad?, de todo lo que viene desde la antigüedad, de las primeras comunidades cristianas, era preparar la venida de Cristo. Por eso ayer compartíamos, ¿verdad?, algunas profecías mesiánicas y nombramos al profeta Isaías, Jeremías, Malaquías, entre otros. Habacuc creo que también lo nombramos ayer. En el catecismo, en el número 122, nos hablan de esto y cómo la Virgen María participa en la economía del Nuevo Testamento. ¿Okay? Voy a citar textualmente sobre esto porque me parece importante. Abro comillas. Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el consentimiento que dio fielmente a la anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz. Entonces, esto es importante porque lo hablábamos ayer bastante, lo profundizamos, cuando hablamos del tema de la encarnación y luego el nacimiento del Hijo de Dios.
Ahora bien, lo que debes preguntarte es hoy, después que ya tuvimos ayer 2 encuentros, ¿cómo te vas a presentar tú? ¿O cómo te estás presentando diariamente ante Dios desde el momento que tú abres los ojos en la mañana? ¿Tú estás dispuesto a nacer de nuevo como lo hizo Nicodemo? Y esto lo vemos en Juan capítulo 3, versículo 2 al 3. Entonces la hermana Raiza nos va a proclamar esa palabra un momentico. Hermana Raiza, por favor. Juan 3, del 2 al 3, por favor. Vamos a proclamar un momentico, porque justamente estamos en la escucha activa de la palabra de Dios y pues nosotros debemos hacer eco de esa palabra. Juan 3, del 2 al 3. Juan 3. 3 del 2, Juan, capítulo 3, versículo 2 al 3. Fue a Jesús de noche. No se oye, ¿tú tienes el micrófono prendido? Sí, se Habla oye. un poquito pegadito. Ahora. Ajá. Fue a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muy bien, no se escucha, no sé si es que el micrófono lo tienes en modo de que extraño, pero bueno, dice la palabra, Jesús le contestó, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no lo hace de nuevo desde arriba. Muy bien, gracias, Raiza. Ahora bien, la forma como tú vives tu vida en cuanto a las virtudes teologales, que son 3, fe, esperanza y caridad, y las 4 virtudes cardinales, que son fortaleza, templanza, prudencia y justicia, esa manera como tú te levantas, cómo comienzas el día y cómo lo terminas cuando te acuestas, y todo lo que tú haces durante el día, son indicadores a la luz de esta economía de la salvación, de la gracia, del verbo encarnado y las virtudes teologales y cardinales, ¿verdad? Son indicadores de cómo está nuestra alma, cómo estamos respondiendo a Dios en nuestra cotidianidad, porque de eso se trata, que esta experiencia de fe, ¿verdad? Todo lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra, por mediación de la Virgen María, sea en nosotros elementos que nos permitan transformar nuestra vida, en nuestra cotidianidad, del momento, como te digo, de que nos despertamos, nos acostamos y cómo vivimos nuestro día a día. Estoy haciendo una conexión entre tu quehacer cotidiano, ¿verdad? Cómo te presentas ante Dios, todo lo que tú haces, y cómo fue en el orden de la gracia la presentación del niño Jesús en el templo, que es el tema central del día de hoy. O sea, hay una conexión aquí, ¿verdad? Cómo se presenta el niño Dios en el templo y cómo está tu alma en este momento presentándose ante Dios. Para ello, quiero que te enfoques en esa dirección y por eso vamos a hacer esta oración. Entonces tú vas a decir yo y dices tu nombre y repites lo que yo voy a decir, ¿ok? Yo, Carmen Terán, pido a Dios que me conceda la gracia del recogimiento e ilumine mi conciencia a la luz de la palabra. Amén. En la palabra de Dios en Lucas 2, capítulo 2, del 21 al 39, no lo vamos a proclamar ahorita, ¿verdad? Sin embargo, de esa lectura de la palabra de Dios, del capítulo 2, del versículo 21 al 39, se va a desprender la mayor parte de esta reflexión. Vamos a destacar estos siguientes aspectos. Fíjate, la palabra nos dice que una espada le va a traspasar a María, la va a traspasar. Algunos biblistas y teólogos consideran que esa espada es la palabra de Dios, que ella estaba con ella desde el principio. Otros lo relacionan con todo el momento que ella va a vivir, ¿verdad? Digamos, viendo a su hijo en la pasión, muerte y resurrección, hasta el momento que está al pie de la cruz y luego, cuando está reunida en el cenáculo con los apóstoles, hasta el momento de su asunción al cielo.
Ayer te decía que no quedó eso allí en la Asunción, sino que ella permanece con nosotros, invitándonos a través de la palabra bíblica que está en el Evangelio de Lucas, hagan lo que Él les diga, en el Evangelio de Juan, perdón. El Espíritu Santo hace saber que Jesús es el Salvador, allí está su gloria, la verdad. Podríamos decir en clave de fe. Otro aspecto que quiero destacar es que el Espíritu Santo le promete a dos personas que van a aparecer allí, dos personajes que son Simeón y Ana, que no van a morir sin ver al Salvador. Se lo promete a Simeón. Luego hay un eco a esta palabra, ¿verdad? O el Pablo lo va a hacer realidad, lo va a hacer visto de otra manera en lo que se conoce como el himno del amor, que está en 1 Corintios 13. ¿Por qué? Porque esa palabra nos dice que cuando éramos niños pensábamos como niños y actuábamos como niños. Es decir, que la fe va madurando también. Tú vas creciendo espiritualmente. Si yo te pregunto a ti, Raiza, ¿cómo era tu fe hace tal vez un año atrás o 3 años atrás? Probablemente me vas a decir, bueno, mi fe realmente se ha fortalecido más, ha sido más cimentada sobre la roca. Y es la idea de esa palabra en 1 Corintios, donde nos muestra que nosotros vamos avanzando en el camino siempre y cuando pues seamos obedientes a los 4, a vivir las virtudes teologales, cardinales y todo lo que la Iglesia como madre nos enseña. Por otro lado, el texto termina diciendo que la Virgen meditaba y pensaba seriamente lo que había escuchado. Ayer, en una de las enseñanzas, recuerdo, creo que fue la de la mañana, yo les decía que esa palabra escuchar es una palabra clave, porque la escucha te lleva a la obediencia. El Espíritu Santo también en este texto de Lucas, ¿verdad? El capítulo 3 de Lucas, capítulo 2 de Lucas, nos repite 3 veces el Espíritu Santo. Eso quiere decir que tiene una gran relevancia en la vida de todos nosotros. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Encontramos en el Evangelio también, por ejemplo, en Juan 15, en Juan 16, cómo se menciona el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué lugar ocupa el Espíritu Santo en tu cotidianidad, en tu servicio, en tu trabajo, en tu relación de pareja, en tus estudios, en tu parroquia? Hasta para hacer una sopa, para hacer una arepa, uno debe invocar al Espíritu Santo de Dios para que Él esté allí presente. La Virgen, como decíamos ayer, meditaba, pensaba lo que había escuchado. Ahora bien, es importante en esta reflexión sobre la presentación del niño Jesús en el templo 2 aspectos que son fundamentales en tu vida del día de hoy. Primero, el templo como lugar de encuentro donde tú vas a reunirte con Dios y con los hermanos. Y segundo, tú como templo del Espíritu Santo de Dios que lo recibiste a través del sacramento de iniciación que es el bautismo. Cuando tú vas a ir a casa, por ejemplo, los que tienen hijos ya grandes, que tienen su casa por allá en otro lado, tú vas a ir a casa de tu hijo a visitarlo. Yo voy el domingo a visitarte. A lo mejor eso es lo que están los hermanos ahorita compartiendo en familia, aun cuando estamos en cuarentena, pero cada persona toma sus medidas de prevención, ¿verdad? De bioseguridad. Entonces, probablemente están en compartir familiar. Entonces, cuando uno va a visitar a su hijo, y uno llega a la casa, a uno lo que primero quiere hacer es saludar a su hijo, sobre todo si tienes tiempo que no lo ves, sobre todo si están fuera del país y de repente dicen, no, en diciembre vamos, entonces esa alegría, En ese caso es como cuando tú vas al templo. Cuando tú vas al templo, ¿a quién quieres saludar primero? Un cristiano auténtico, al Señor en el sagrario, ¿verdad? Probablemente hay otras personas en la entrada. Algunas iglesias tienen vendedores en la entrada, algunas personas, algunos señores que están ahí como seguridad. Pero uno va primero a saludar es al Santísimo, ¿verdad? Al Señor en el sagrario. Y después uno va a otros lugares del templo a saludar en el orden, que sería la Virgen María, como te decía ayer, que litúrgicamente celebramos 3 nacimientos, entonces en ese orden de la gracia, entonces Jesús, María, y luego pues estaría José, y luego estarían los otros santos, ¿verdad? De acuerdo a la devoción que tenga cada uno. Ahora bien, ese día que vas a ir al templo, ¿cómo lo inicias tú? Entonces yo te voy a proponer 4 elementos para que tú veas cómo estás espiritualmente, ¿verdad?
en contextualización con este tema de la presentación del niño en el templo, para que veas cómo estás. Entonces, debes tomar en cuenta cómo te presentas al templo y, como te decía, cómo estás tú, o sea, tu alma como templo del Espíritu Santo en este momento. Y piensa ahorita en una semana normal de tu vida diaria. Puede ser la semana pasada o hace 4 meses atrás. El Espíritu Santo te indicará. Invoca al Espíritu Santo antes de realizar cualquier actividad, oración, labor. Meditas diariamente, bien sea con la palabra de Dios o una meditación espontánea. En relación a lo que tú meditas, tú mismo te interpelas o tú mismo te interpelas. Tomas acciones concretas, haces propósitos de enmienda y si es así, ¿cómo lo haces? ¿En qué forma lo haces? Escucha de manera activa las homilías o cuando estamos en la homilía cuando estamos en el templo de Dios, tú que eres templo del Espíritu Santo, yo que soy templo del Espíritu Santo, estamos concentrados con lo que está diciendo el Padre, estamos pensando, tengo que comprar, va a llegar el agua y no voy a estar en la casa, tengo que hacer la comida, tengo que lavar, aprovechar que llegó el agua. Ciertamente todas esas situaciones que se nos están presentando, de alguna manera quieren intervenir y romper esa conexión. Pero Dios es todopoderoso y él todo lo sabe. Entonces, cuando no le entregas a Dios, puede ser que eso esté pasando. Sin embargo, no te va a dejar sin agua, no te va a dejar sin poder hacer la comida a su tiempo, ¿no? Él te va a permitir que todo en su tiempo, que es perfecto, puedas realizarlo, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en el templo, ¿cómo estamos en el templo? Estamos pendientes de la predicación, de la homilía, cuando vamos a un retiro, una enseñanza. Cuando estás hablando con alguna persona que se acerca a ti a nivel interpersonal, algún hermano, algún vecino, realmente lo escuchas, prestas atención desde el punto de vista de la fraternidad humana. O sea, todo esto es lo que son las cualidades, las virtudes que te permiten ser un auténtico cristiano en tu cotidianidad. Y tiene que ver con el templo de Dios, como casa edificada sobre la roca, ¿verdad? Y como lugar de encuentro entre hermanos con Dios. Vivir esa fe, manifestarla y ser testimonio de esa alegría, como hablábamos ayer, un cristiano tiene que estar alegre, ¿verdad? Y si está en dificultades, pruebas, tribulaciones, Dios le da la serenidad, le da la paz interior para que eso no lo perturbe y no lo saque justamente de esa paz, de esa afiliación divina con Dios y con su Santísima Madre. Y con estas reflexiones estamos entonces en un proceso de interiorización, de purificación, porque es un retiro espiritual. Y aún cuando sea online, muchas personas le tienen como miedo a esto, yo lo entiendo de verdad perfectamente. Sin embargo, el Señor me ha enseñado que el Espíritu Santo sigue soplando, y si Dios todo esto lo está permitiendo, es para algo. Entonces uno tiene que ser guerrero, decirle sí, así sea con datos, así sea, bueno, así se caiga o no se caiga, con fe y con esperanza, pues está en Dios, porque esto lo está permitiendo para algo, esto no es simplemente porque pasó y ya, no, que hay un porqué y un para qué de todo esto, donde cada uno de nosotros tiene un lugar protagónico, como lo tiene la Virgen María, y por eso ella como protagonista de este encuentro, ella quiere que nosotros salgamos algunos que estamos tal vez en un círculo dando vueltas y no salimos como esos muñequitos porfiados de las comiquitas, ¿verdad? Y que realmente recibamos lo que Dios quiere para nosotros en este momento. Entonces, interiorizar, permitir que eso nos purifique el alma, hacer autocrítica sincera, ¿verdad? ¿Por qué no me conecto? ¿Por qué me niego a buscar un retiro, por ejemplo? Porque si algo, Pucarita es lo que tenemos más cerquita, un retiro online, no, que voy a esperar que se pueda ya reunir uno en presencia. Las cosas de Dios no son así. O sea, las cosas de Dios son en la manera como Él nos va indicando. No solamente se deja llevar y el Espíritu Santo va abriendo entre los caminos y buscando la manera de que su palabra siga moviéndose en camino. Por eso me encanta Lucas que dice los del camino. O sea, no está todo el tiempo en camino, en movimiento, buscando la gracia de Dios, buscando cómo también uno ser esa gracia que llega a los demás. Es más sencillo cuando otras personas nos dicen, a otras personas que nos aman en Cristo, por ejemplo el caso mío, pero hay un amor fraterno hacia ustedes, ¿verdad?
Y esa persona nos abre los ojos a la luz de la palabra. Y hoy, justamente en ese preciso instante, es la Virgen María la que hoy ha insistido y sigue insistiendo, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, en obrar en ti. Entonces, en este orden de ideas de los valores teologales, los cardinales, ¿verdad? ¿Cómo estamos también nosotros en cuanto a los 5 mandamientos de la Iglesia? También es muy importante, porque así como están los 10 mandamientos, lo que es el decálogo, ¿verdad? También están los mandamientos de la Iglesia: o ir a misa, enterar los domingos, confesar los pecados por lo menos una vez al año, comulgar en Pascua de Resurrección, ayunar y abstenerse de carne cuando lo manda la Iglesia, y ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Muy bien. Entonces, volviendo al texto, voy a compartir contigo algunos elementos que son también importantes, que aparte de ser tradición judía, reflejan los valores cristianos en una familia. Por eso siempre se busca, nosotros cuando en el caso tuyo, en tus funciones de servidora o como mamá, o si en el rol que tú te desempeñas, uno siempre busca que las demás personas, otras familias también sean familias cristianas, que vivan los valores cristianos como nosotros, ¿verdad? Eso nosotros todos queremos eso. En ese sentido, así como la tradición judía refleja esos valores cristianos en la familia, toda persona que se llama cristiana también, pues, busca reflejar esos valores dentro de su familia, ya sea otras familias que lo rodean. Anteriormente habían unas normas como estas que acabamos de mencionar, ¿verdad? Todo esto que acabo de mencionarte, y una de ellas era presentar al niño, ¿verdad? A los 40 días. Pero ahorita no te dicen exactamente cuándo lo debes presentar, ¿verdad? Sin embargo, en ese momento eran 40 días. Por eso es que hay una tradición que dice que el niño Jesús nació el 25 de diciembre, porque el 2 de febrero, al 2 de febrero del 25 de diciembre hasta el 2 de febrero son 40 días. ¿Okay? María ofreció el sacrificio que ofrecen los pobres. Entonces aquí también el evangelista Lucas quiere destacar la pobreza, digamos desde el buen sentido, ¿no? La pobreza del buen sentido. Eso lo menciona en el capítulo 2, exactamente en el versículo 24. Entonces, de ahí se desprende que la familia de Jesús era una familia que se contaba entre los pobres de Israel. Por otro lado, hay un acontecimiento bien importante que se daba en la tradición judía, que lo llaman el rescate del primogénito, ¿verdad? Que es propiedad incondicional de Dios. Entonces, para ese momento, ese precio era de 5 siclos y se podía pagar en todo el país a cualquier sacerdote. Y sobre ese rescate prescrito por la ley, el evangelista Lucas, el que estamos hoy, digamos, reflexionando a la luz de su palabra, no dice nada, sino que él se orienta hacia algo completamente diferente, que es parte del sentido de este retiro, y es en la entrega del niño a Dios, al que va a pertenecer totalmente. Para Lucas, entonces, es esencial precisamente esa primera entrada del niño Jesús en el templo, como un acontecimiento fundamental. ¿Por qué? Porque es el lugar del encuentro entre Dios y su pueblo. En vez del acto de recuperar al primogénito, como era una costumbre de tradición judía, se produce un ofrecimiento público de Jesús a Dios, que es su Padre Celestial. Ayer veíamos que era importante el rol de José como padre terrenal, pero que sin embargo era de gran relevancia pues el Jesús como hijo de Dios. Por eso decíamos que entonces era verdadero Dios y verdadero hombre. Lucas cita ante todo explícitamente el derecho a reservarse al primogénito. Esto lo podemos ver en Éxodo, en el capítulo 13, versículo 2, y también en el capítulo 13, versículo 12 y siguiente. Sin embargo, lo singular de la narración de Lucas consiste en que él luego no habla del rescate, sino del acontecimiento, como te decía, de presentar al niño Jesús en el templo. Obviamente quiere decir que ese niño no ha sido rescatado según esas costumbres y no ha vuelto a pertenecer a su papá María y José, sino todo lo contrario, ha sido entregado personalmente a Dios en el templo. Esto es bien importante. Por eso hace rato puntualizaba mucho que te dieras tú
como templo del Espíritu Santo, y tú cuando asistes al templo de Dios. Muy bien, en este orden de ideas, ¿verdad? Ante este acto cultural, donde lo relevante es la presentación del niño al templo, ¿verdad? Como decíamos ahorita, hay una escena profética de dos personas que son Simeón y Ana. Y sobre ellas quiero resaltar de algunos aspectos que luego vamos a revisar si nosotros tenemos alguna de esas cualidades como cristianos en cuanto a templos del Espíritu Santo de Dios. Por un lado, a Simeón se le describe con tres cualidades: es un señor justo, una persona justa, piadosa, y está a la espera de la consolación de Israel, es decir, que está esperando la venida del Mesías. En la reflexión sobre la figura de San José hemos visto lo que es un hombre justo, un hombre que vive en la palabra de Dios, que cumple la palabra de Dios y vive en la voluntad de Dios, tal como está escrita en la ley. Aquí hay que hacer un paréntesis y tener cuidado con los fariseos, que eran perfectos conocedores de la ley, ¿verdad? Sin embargo, era de aquí para afuera, porque era que ellos querían que todo el mundo cumpliera la ley a la perfección. Sin embargo, ellos no lo hacían. Ellos no eran ni piadosos, ni eran justos, ni misericordiosos. Este señor Simeón está interiormente en el templo, está siempre cerca del templo. Vive en el encuentro con Dios y espera la consolación de Israel. Y vive orientado hacia lo que redime y hacia quien ha de venir. Y junto a Simeón aparece otra persona, que es una mujer, que es Ana, ¿verdad? Que dicen que es una profetisa, una señora mayor, anciana, 84 años, pero que no se apartaba del templo ni de día ni de noche sirviendo a Dios. Y dice la palabra que lo hacía con ayunos y oración. Esto está en Lucas 2:37. Y puesto que vive en el templo en adoración, ella está allí cuando llega Jesús. O sea, ella estaba justamente en el momento preciso cuando llega a presentar al niño Dios. Eso está en Lucas 2:38. Y su profecía consiste en anunciar y en la transmisión de la esperanza de la que ella vive. Entonces, ¿cuáles son las cualidades que quiero resaltar contigo? En relación a Simeón y Ana. Que Ana vive esa esperanza, como tú y como yo. Porque si nosotros estaríamos ahorita jalándonos los cabellos súper desesperados por esta situación de la pandemia y todos los efectos y consecuencias que ha generado. Sin embargo, no es así. Porque donde está una persona en su casa, en su corazón, donde inhabita Dios, allí está la gloria de Dios, está la presencia de Dios y Dios provee. Por otro lado, los comentarios, por ejemplo, de algunas personas que no tienen a Cristo a raíz de esta pandemia, ¿cuáles son? ¿Qué fastidio? ¿Cuándo se va a acabar todo esto? En un cristiano no escuchan esa frase, un cristiano auténtico que dice normalmente: Señor, te doy gracias por estas pruebas, no me desasistas, asísteme, acompáñame, guíame, Señor. Y uno le pregunta: ¿para qué permites eso? ¿Para qué? ¿Qué necesitas de mí en este momento? Y como le dijo el profeta Isaías, hay que decirle al Señor: aquí estoy, Señor, envíame a mí, y Él verá, en la medida de tus dones, talentos y carismas que Él te ha dado, en dónde te va a ubicar y cómo te va a ubicar. Y te va a dar todo lo que tú necesitas para tu poder servir a Dios con la intercesión y la compañía de la Virgen María. Hoy, gracias a Dios, digo que hay muchas personas, Simeones y Anas, en los templos, en las iglesias, en las parroquias, gracias a Dios. Sin embargo, hay que poner cuidado porque la mayoría de estas personas pasan por desapercibidos. ¿Por qué? Porque son los más humildes, son los que realizan esas tareas que muchas veces nosotros no queremos hacer, y la mayoría de las personas no los toman en cuenta, como digamos que como un rol relevante en la iglesia, y eso pasa mucho. Por ejemplo, si fallece una persona, por ejemplo, una persona que era un coordinador de Legión de María o la sacristana, por decirte algo, y fallece, por ejemplo, la persona que limpia, la mayoría de las personas están más pendientes de aquella persona. Entonces,
Eso hay que tener cuidado con eso y realmente ser piadosos y ver a todas las personas en el mismo orden de la creación de Dios. Ahora bien, este texto de Lucas, tal cual como lo transmite, es bien interesante porque litúrgicamente nuestra liturgia, lo que se conoce como, por ejemplo, la liturgia de las horas, hay dos oraciones, la que proclamó Simeón, el Benedictus y el Magníficat de la Virgen María, que las vemos nosotros en nuestra liturgia, ¿verdad? Que han sido transmitidos a través, gracias a Dios, de estos relatos de Lucas de la infancia de Jesús y pertenecen a nuestro patrimonio de nuestra iglesia, como plegarias que vienen de la iglesia judeocristiana más antigua. Eso es importante tomarlo en cuenta. Muy bien, como hemos visto entonces, para ir cerrando la idea en relación a la Virgen María, ¿verdad? Cuando le dice Simeón que una espada traspasará su alma, se piensa que estos recuerdos los tomó Lucas de tradiciones muy antiguas e incluso hasta personales de la Virgen María. Por otro lado, vemos la oposición contra el hijo, cómo afecta también a la madre e incide en su corazón, en lo que sería la cruz de la contradicción, que se ha hecho radical y se convierte en ella en una espada que le traspasa el alma. Esto es interesante también porque los padres de la iglesia se consideraba la insensibilidad, la indiferencia ante el dolor ajeno como algo típico del paganismo. La fe cristiana opone esto al Dios que sufre con los hombres y así nos atrae a la compasión. De ahí viene también la devoción a la madre dolorosa, la madre con la espada en el corazón, que es el prototipo de este sentimiento de fondo de la fe cristiana. Si la palabra de Dios es la que sana, libera, ilumina, guía, y estamos distraídos pensando en una cantidad de cosas en vez de centrarnos en Dios, estamos en un círculo vicioso. En vez de avanzar, retrocedemos o nos estancamos. Y espiritualmente, así como María dice, hagan lo que Él les diga, es sano y cristiano buscar personas que nos inspiren, que ejerzan sobre nosotros un modelo a seguir. Por eso Jesús dirá en un momento, el que escucha a mis servidores me escucha a mí. Eso está en Lucas 10:16. Si el niño Dios es presentado en el templo como lo fuiste tú en el bautizo, es con la finalidad de formar parte activa del cuerpo de Cristo y de la iglesia. Ciertamente hay que cuidarse de no caer en cumplir por cumplir, sino vivir realmente de una manera auténtica lo que uno hace. Porque en ese sentido sería como dice Pablo, que sería como letra muerta o como campana que resuena. Por eso es importante meditar, pensar, escuchar como lo hacía la Virgen María, buscar imitar personas que nos han precedido, como por ejemplo Simeón y Ana, y buscar entonces vivir esas virtudes en nuestro entorno. Pero para nacer de nuevo debe ser por decisión. Nadie te puede obligar. Vamos, Raiza, vamos, que vamos al retiro, que vamos a la iglesia, vamos a hacer una oración, vamos a rezar el rosario. No, la fe no se impone. La fe se propone la fe. Y la mejor manera de proponer la fe es con el testimonio de vida de la persona. Y desde que Dios se autorrevela con el nombre divino, yo soy, les dio libertad a ese pueblo hebreo y sucesivamente a todos los pueblos que se vinieron generando posteriormente para tomar la decisión libre de seguirlo. Por eso no es obligado, no lo puedo obligar a nadie. Yo te invito, yo te proclamo, yo te hablo en nombre de Dios y tú tomas la decisión. Si sigues a Dios o prefieres irte por la puerta ancha. Eso sigue igual ahorita en la persona de Jesús. Te voy a proponer 3 afirmaciones para que medites lo que queda del día. Después que terminemos este encuentro, ¿verdad? Con estas 3 afirmaciones, quiero proponerte que medites. Primero, lo importante que es de presentarnos a Dios. Primero, lo importante que es de presentarnos a Dios. Recuerda el tema, presentación del niño en el templo. Entonces, tú eres esa niña en este momento que está siendo presentada en el templo. En este caso sería por Dios y con la Virgen María. Recuerda la palabra cuando Jesús dijo, tuve hambre y no me diste de comer.
Tuve sed y no me diste de beber. Tuve frío y no me abrigaste. Tuve necesidad de que me cobijaras en tu hogar y no me cobijaste. Entonces, lo importante es presentarnos a Dios. Segundo, la entrega a Dios. Tercero, el pacto de amor que tú quieres hacer con Dios en este momento de tu vida. Y en relación a la entrega, recuerda las virtudes que hemos estado resaltando en este encuentro, en este retiro espiritual. María avanza como la aurora, que son la obediencia y la humildad. Entonces, primero, la importancia de presentarnos a Dios. Segundo, la entrega. Tercero, el pacto de amor. Y para terminar este encuentro, quiero compartir contigo es como una fábula, pero me parece bien interesante y bien bonita. Y tiene que ver con esto que estamos hablando, con este contexto de la presentación de Dios en el templo, desde la óptica, la perspectiva de las vivencias, de los valores, todos estos valores cristianos que la Virgen María nos estaba mostrando, nos está invitando a abrir nuestros ojos, a despertar nuestros sentidos en relación a todo lo que ella nos estaba hablando a través del Espíritu Santo, que es su esposo, desde el día de ayer. Y dice así: un auténtico cristiano, un seguidor cristiano. Un día un hombre que acaba de encontrarse con Jesús resucitado iba a toda prisa por el camino de la vida, mirando por todas partes y buscando. Se acercó a un anciano que estaba sentado en el borde del camino y le preguntó: por favor, señor, ¿ha visto por aquí algún cristiano? El anciano, encogiéndose de hombros, le contestó: depende del tipo de cristiano que ande buscando. Perdone, dijo contrariado el hombre, pero yo soy nuevo en esto y no sé los tipos de cristianos que hay. Solo conozco a Jesús. El anciano añadió: pues sí, amigo, hay muchos tipos y maneras. Los hay para todos los gustos. Hay cristianos por cumplimiento, cristianos por tradición, cristianos por costumbre, cristianos por superstición, cristianos por obligación, cristianos por conveniencia, cristianos auténticos. Los auténticos, esos son los que yo busco, los de verdad, exclamó el hombre emocionado. Vaya, dijo el anciano con voz grave, esos son los más difíciles de encontrar. Hace mucho tiempo pasó por aquí uno de esos y me preguntó lo mismo. ¿Cómo podré reconocerlo? Esto es para ti. ¿Cómo podré reconocerlo? Y el anciano contestó muy tranquilo: no se preocupe, no te preocupes, hermano y hermana que me escuchas. No tendrás ninguna dificultad para reconocerlo. Un auténtico cristiano, un cristiano de verdad, no pasa inadvertido en ninguna parte del mundo. Lo reconocerás por sus obras. Allí donde van, siempre dejan huellas. Y bueno, nuestro grupo, nuestra asociación, ciertamente se llama Las Huellas de Jesús. Muy bien, con esto terminamos el encuentro, querida hermana que me ha tenido la gentileza de acompañarme. Luego ahorita les voy a colocar en el WhatsApp, en el grupo del retiro, los ejercicios que están propuestos para este encuentro y vamos a hacer como ayer, ¿verdad? La consagración nuevamente a la Virgen María. Entonces, vamos a repetir las dos. Si quieres, puedes prender el micrófono. Lo que pasa es que no se te escuchaba, pero puedes encenderlo. Y vamos a repetir entonces las dos, querida hermana en Cristo. Dice: Reina mía, Madre mía, me doy enteramente a ti. Y para demostrar que yo te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi boca, mi corazón, todo mi ser sin reserva. Buena Madre, ya que soy toda tuya, protégeme y guárdame como tu propiedad y posesión. Amén. Le damos las gracias a Dios y a la Santísima Virgen María por habernos permitido encontrarnos con su amado Hijo, ¿verdad? Y hacer su voluntad. A Cristo sea todo el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.